pequeñines, hoy en Océano de Juego presentamos Puerto Rico. Esta nueva edición de Puerto Rico, una edición de Alea, traído a España de la mano de Ravensburger y del señor Andreas Seifert. Juego de 2 a 5 jugadores para mayores de 12 años, una duración aproximada de 70 a 100 minutitos, 1 hora y media, 2 horas, más bien se ronda la hora y media, y con un 7 de complejidad de 10. Bien, además esta edición, además de cambiarle la estética totalmente al juego, añade 4 expansiones nuevas que le dan bastante vidilla y nueva rejugabilidad. ¿De qué va Puerto Rico? En Puerto Rico, en cada turno de nosotros seremos un ciudadano de la isla y tendremos una acción. Entonces realizaremos una acción y después los demás jugadores podrán realizar la misma, pero el jugador que la consiga el primer ciudadano tendrá una bonificación. Cuando todos los jugadores hayan cogido su acción, empezará una nueva ronda y el juego terminará o cuando no haya trabajadores, o cuando no haya punto de victoria, o cuando la ciudad, un jugador haya completado todas sus zonas. Se cuentan los puntos de victoria y el que más puntos de victoria tenga será el ganador. Bien, vamos a explicar cómo funciona Puerto Rico y vamos a enseñaros las 4 expansiones. Así que vamos a ver este pedazo tutorial. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega Puerto Rico. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación del tablero. Y tengo que decir que para este juego depende mucho la preparación del tablero del número de jugadores, ¿de acuerdo? Voy a enseñar un poquito por encima los elementos que tenemos en el juego y ahora explicaremos la preparación. En primer lugar tenemos un tablero principal que se llenará de edificios. Solamente he puesto uno de cada tipo. Pero realmente de los que son de estos que tienen colores, son edificios productores y hay 4 de cada tipo. Estos son los otros edificios, los edificios comerciales, que tienen 3 de cada tipo. Como veis, hay zonas en las que están vacías porque son de la expansión, que luego explicaremos. Y realmente los que hay uno son aquí los edificios grandes. Luego tenemos a los trabajadores, ¿vale? Que hemos dejado un ejemplo de trabajadores. Los puntos de victoria, que hemos dejado un ejemplo de punto de victoria. Y ahora explicaré el porqué. La casa de comercio, la casa de contratación. Tenemos aquí las monedas, tenemos aquí los productos, tenemos aquí los barcos y cada jugador empezará con un tablero. También tenemos aquí las mercancías, ¿vale? Y aquí una para la expansión que de los nobles que luego explicaremos también. Bien. ¿Cómo funciona la preparación de la partida? Vamos a ir explicando poquito a poquito cómo se prepara cada jugador lo suyo, ¿vale? Dependiendo del número de jugadores. Pues sí, el juego va de 3 a 5. Entonces funciona también a 2, pero a 2 no me voy a explicar, cambian muy poquitas cosas y funciona mejor a partir de 3, ¿de acuerdo? A 2 funciona, pero contra más gente en este juego haya mejor, ¿vale? Entonces, preparación de la partida. Para 3 jugadores, pues cada jugador, eso sí, todo el mundo tendrá que tener un tablero. Los doblones, pues si somos 3 jugadores, cada jugador tendrá 2 doblones. Si somos 3 jugadores, cada jugador tendrá si somos 4 jugadores, cada jugador tendrá 3 doblones. Si somos 5 jugadores, cada uno tendrá 4 doblones. Como somos 3 jugadores, pues cada uno va a tener 2 doblones. Dependiendo también del número de jugadores, empezaremos con unas losetas de plantación. Si somos 3 jugadores, el primero y el segundo empezarán con una plantación de añil y el tercero con una plantación de maíz. Si somos 4 jugadores, el primero y el segundo tendrán una plantación de añil y el tercero y el cuarto tendrán una plantación de maíz. Si somos 5 jugadores, el primero, el segundo y el tercero empezarán con añil y el cuarto y el quinto empezarán con maíz. Añil y maíz, sé que se puede confundir, pero no. Además, maíz amarillo, añil azul. Bueno, como somos 3 y somos el primero, pues nos colocamos aquí el añil. Ya no estamos confundiendo. ¿Qué más cositas tenemos que poner? Pues las losetas de plantación. Aquí las tenemos ordenadas, pero las tendremos todas que barajar y colocarlas en diferentes montoncitos equivalentes. Si somos 3 jugadores, se harán 4 pilas de la misma altura. Si somos
4 jugadores serán 5 pilas y si somos 5 jugadores 6 pilas, ¿vale? Yo no la pongo aquí porque para que veáis que bien queda ordenadito aquí y no ocupar más mesa. Pero después cuando veáis los ejemplos de los diferentes ciudadanos, pues sí que veréis las diferentes pilas. Más cositas, vamos a ir con los puntos de victoria. En este juego tendremos que colocar exactamente los puntos de victoria según el número de jugadores. Si somos 3 jugadores habrá 76 puntos de victoria, 9 de 5 y los demás de 1 punto. Si somos 4 jugadores habrá 101 puntos de victoria con 14 fichas de 5 puntos y los demás de 1 punto. Y si somos 5 jugadores habrá 126 puntos de victoria, de los cuales 19 fichas serán de color amarillo, los demás de color azul. Vámonos con los barcos cargueros, que los tenemos aquí. Como veis, os voy a acercaros, cada barco va a tener ¿cómo decirlo? Una distribución, un número limitado de carguero para poder cargarlo, ¿vale? Este, por ejemplo, es de 4. Entonces, dependiendo del número de jugadores, habrá barcos cargueros diferentes. Si somos 3 jugadores, pues tendremos uno de 4, uno de 5 y uno de 6. Si somos 4 jugadores, tendremos uno de 5, uno de 6 y uno de 7. Y si somos 5 jugadores, tendremos uno de 6, uno de 7 y uno de 8. ¿Qué más tenemos que ver? Pues en la sala de contratación, que es esta, tendremos que coger a los trabajadores. Mejor dicho, ¿cuántos trabajadores tienen que haber según el número de jugadores? Pues tendremos que colocar, si somos 3 jugadores, 55 trabajadores. Si somos 4 jugadores, 75 trabajadores. Si somos 5 jugadores, 95 trabajadores. Si somos, como hemos dicho antes, 3 jugadores, en la sala de contratación pondremos 3 trabajadores. Y los ponemos ya aquí. Si fuéramos 4 jugadores, habrá 4 trabajadores. Si somos 5, pues 5 trabajadores. Y lo último que me queda explicar son las tarjetas de ciudadano o las cartas de ciudadano. El que inicie la ronda empezará con la carta del gobernador, imaginamos que vamos a ser nosotros, y dependiendo de los jugadores habrá una serie de diferentes ciudadanos. Si somos 3 jugadores, quitamos los 2 buscadores de oro. Entonces, estos 2 los eliminamos. Si somos 4 jugadores, solamente habrá un buscador de oro. Y si somos los 5 jugadores, estarán todos los ciudadanos. Bien, visto que la preparación, como veis, es un poco liosa. Bueno, no liosa, es un poco... hay que mirarlo punto por punto para ver la preparación y el número de jugadores. Pero aquí ya lo tenéis totalmente explicado. Vamos a irnos directamente a ver cómo funcionan cada uno de los ciudadanos para que veáis cómo funcionan aquí en la plantación, cómo funciona el coger edificios, colocarlos en nuestra ciudad, cómo se acaba la ronda y cómo se acaba la partida. Y luego nos metemos con las expansiones. ¡Vamos allá! Bien, vamos a explicar ahora cómo funciona la ronda de juego, el turno de juego del jugador y cómo funcionan todos los edificios y todos los ciudadanos. ¿De acuerdo? El turno de juego del jugador es muy sencillo. De los ciudadanos que haya en la ronda, elige uno y hace la acción activa del jugador. Luego, los demás jugadores, si quieren, pueden utilizar su acción pasiva, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a explicar. Vamos a empezar, por ejemplo, con el constructor. Entonces, nos llevamos el constructor y realizamos la acción, que en este caso dice que podemos construir un edificio. Cada edificio viene aquí marcado cuánto cuesta, los puntos de victoria y lo que nos va a ofrecer. Entonces, si por ejemplo queremos gastar 1, pues vamos a gastar 1, cogemos la albañilería pequeña y nos lo llevamos a nuestra zona de juego. ¿Vale? Eso sería el turno del constructor. ¿Qué es lo que pasa? Que si somos nosotros el que iniciamos y elegimos esta ficha de constructor, a nosotros nos cuesta 1 menos hacer una construcción. O sea que a nosotros lo que sería la albañilería, si lo compramos, nos saldría gratis.
Después le tocaría al siguiente jugador, que podría hacer la acción del constructor, pero sin ese descuento. Y así hasta que todos los jugadores hayan hecho su ronda y le toca al siguiente jugador elegir uno de los ciudadanos. ¿Qué más tiene el constructor? Aparte de esto, pues que también tiene el edificio, puede hacer descuentos si tenemos las canteras. Imaginemos que tenemos, que después explicaremos cómo se consigue las canteras y los trabajadores, pues tenemos esta cantera ocupada y nos toca a nosotros. Por cada cantera que tengamos nos pueden hacer un descuento, ¿vale? Entonces, ¿cuánto descuento nos puede hacer? Dependiendo de qué edificios vayamos a construir. Si son de la primera fila, son estos, pues nos podremos hacer hasta un descuento, un doblón. Si son estos, 2, y si son estos, 3. Si queremos, por ejemplo, construir este, nos cuesta 10, pero nos harán un descuento de 3 doblones, como máximo, y lo ponemos en nuestra zona. Aquí tenemos limitada la zona de construcción. Bien, ¿y qué edificio tenemos asociado a la construcción? Pues tenemos la universidad. Si la tenemos construida la universidad y tenemos aquí, podemos coger un trabajador gratis con el edificio comprado. O sea, compramos y además nos llevamos un trabajador a nuestra zona de juego. Bien, pues una vez realizado, explicado cómo funciona el constructor, vámonos con el siguiente ciudadano. El siguiente ciudadano que vamos a explicar va a ser el capataz. Si cogemos el capataz, en nuestro turno, hacemos la acción de contratar trabajadores. ¿Cómo se contrata esos nuevos trabajadores? Pues si somos el capataz, cogemos uno de la reserva y otro de la oficina de empleo. Luego le toca el siguiente y así sucesivamente. Esto lo podemos hacer todos a la vez o por cada uno en su turno, ¿vale? Lo lógico es que lo hagamos todos a la vez para que sea más rápido el turno. ¿Cómo se colocan los trabajadores? Pues se pueden colocar en las diferentes localizaciones, que pueden caber de 1, como lo tenemos aquí, o hasta 3 trabajadores, como lo tenemos aquí en la azucarera grande. Pues imaginamos que lo ponemos aquí, uno aquí y otro aquí. Una vez que esté todo hecho, tenemos que rellenar la oficina de empleo. ¿Cómo se rellena? Se rellena por tantos huecos vacíos como solamente de localizaciones de edificios, no de plantaciones ni de canteras, solamente de edificios. Miramos todos los jugadores cuántas hay y eso será el número de trabajadores que entren en la oficina de trabajadores. Si se nos olvida por lo que fuera y nadie lo hace, se tiene que rellenar como mínimo el número de jugadores. Siempre tiene que haber como mínimo, en este caso somos 3 jugadores, pues 3. ¿Vale? Otra cosita es, imaginamos que nos vuelve a tocar el turno, lo tenemos así. Cogemos al capataz, cogemos uno de aquí, bueno, esto sería así, uno de aquí y otro de aquí. Este lo podemos colocar aquí, pero ya está ocupado todos los demás edificios. Pues este trabajador lo podemos llevar al puerto. Y cuando haya edificios ya construidos, lo podemos colocar. ¿Cuándo se coloca? En el momento que tengamos el capataz. Imaginamos que tenemos, no lo tenemos así, hemos contratado y tenemos un trabajador. Pues podemos pasar de la azucarera grande a la hacienda y hacer esto, ¿vale? Cuando es el turno del capataz, también podemos ir o hacer esto también, moviendo a los trabajadores de una ubicación a otra. Entonces, para el capataz es para mover trabajadores y contratar trabajadores. Los huecos que haya vacío en las ciudades se cuentan todo el número de jugadores y será el número de trabajadores que entran dentro de la oficina de trabajadores. Explicado cómo funciona el capataz, vamos a explicar al siguiente ciudadano. El siguiente ciudadano que vamos a explicar va a ser el colono, que lo tenemos aquí. Pues si cogemos el colono, lo llevamos a nuestra zona de juego y hacemos su acción. La acción es poder conseguir una de las plantaciones y llevarlos a nuestra zona de juego. ¿Qué ventaja tenemos si somos el jugador activo? Pues podemos coger o una plantación o una cantera. Imaginamos que somos el jugador inicial, pues cogemos una cantera y nos la llevamos, ¿vale? Pero podemos coger cualquiera de las que están vistas. Luego le tocará al jugador siguiente, cogerá por ejemplo esta, se la lleva a su zona, el siguiente jugador se la lleva esta, y luego
las que no estén usadas se descartarán y se levantarán otras cuatro losetas para una nueva ronda. Bien, ¿qué es lo que hacen los edificios? ¿Vale? Porque tenemos edificios asociados en el momento que tenemos el colono. ¿Cómo sabemos que son asociados? Porque tenemos aquí la carretilla y aquí la carretilla, para saber cuándo se producen esas acciones. Entonces, si por ejemplo tenemos la caseta de obra y la tenemos ocupada, podemos realizar la acción. Quiere decir que si no somos el jugador activo, somos jugador pasivo, nos toca, y tenemos la caseta de obra, podemos, en vez de coger una plantación, podemos coger una cantera y llevarla a nuestra zona de juego. Si tenemos la hacienda, antes de realizar nuestro turno podemos coger una que esté tapada y llevarlas a nuestra zona de juego, y luego podemos coger una de las que estén vistas y llevarlas a nuestra zona de juego. Y si tenemos el hospicio, imaginamos que tenemos, bueno, la podemos del puerto, el hospicio, si tenemos que coger una casilla, cogemos esta casilla y automáticamente de la reserva de trabajadores, no de la oficina, cogemos a un trabajador y lo llevamos aquí. Y quiero decir que si tuviéramos, por ejemplo, la hacienda y el hospicio, no cogeríamos dos losetas, pero no cogeríamos a dos trabajadores, ¿vale? Solamente cogeríamos a uno. Sería, primero cogemos esta, la colocaríamos aquí, y luego la vista la colocaríamos aquí, y hacemos la acción del hospicio, que es colocar una casilla, un trabajador en esa loseta. Cuando se haya acabado las losetas, se realiza con las de descarte otras 4 montones, y si se agotan esos 4 montones, ya no podremos hacer la acción. Si se acaban las canteras, tampoco podremos realizar la acción de canteras. Bien, esto es lo que tenemos que hacer con el colono. Vámonos con el siguiente trabajador de la ciudad. El siguiente ciudadano que vamos a explicar es uno de los más importantes del juego, ya que hay que ver también todos los jugadores qué es lo que tienen para no beneficiarles en demasía. Y este caso es desde el artesano. El artesano lo cogemos aquí y lo que va a hacer es producir mercancía a todos los jugadores, con la salvedad de que nos va a producir uno más a nosotros. ¿Cómo se realiza la producción? La producción debemos de tener edificios que produzcan y plantaciones que produzcan, con excepción. Por ejemplo, el maíz no tiene quien produzca, entonces producimos uno de maíz y no necesitamos ningún tipo de fábrica. Cuando producimos algo, directamente lo llevamos al puerto. En el puerto podemos guardar todo tipo de mercancías. Aquí tenemos una caña de azúcar, una plantación de azúcar, y tenemos azucareras grandes que ocupan 2. Si tuviéramos 2 azucareras, 2 plantaciones, podríamos hacer 2 de azúcar, pero solamente tenemos una, así que solamente producimos una. Tenemos una añilería, pero no tenemos el edificio de ese, con lo cual no producimos nada. Como somos el primer jugador que hemos cogido el artesano, producimos uno más de lo que hemos realizado. En este caso podemos producir uno más de azúcar y lo llevamos a nuestra zona de juego. ¿Qué más es lo que tenemos que hacer o qué edificios pueden estar asociados? Es la fábrica. La fábrica, dependiendo del número de productos que hemos fabricado o producido, nos darán doblones. Si hemos producido dos mercancías diferentes, nos van a dar un doblón. Si hemos fabricado 3, nos darán 2 doblones. Y si hemos fabricado 4 tipos, nos darán 3 doblones. Bien, esto es todo lo que tenemos que saber sobre el... si fabricamos, hemos dicho 2 tipos de mercancía, nos dará una moneda. Si somos 3, 2. Si somos 4, 3. Y si son 5 tipos de mercancía, nos darán 5 doblones, ¿vale? Un poquito más específico. Bien, explicado cómo funciona el colono, vámonos a explicar otro tipo de ciudadano. El siguiente ciudadano que vamos a explicar va a ser el mercader. Entonces cogemos el mercader y realizamos la acción, que es en la casa de comercios. ¿Qué podemos hacer? Como dice el mercader, pues realizar negocios, vender mercancía. Vemos la casa de comercio que tiene 4 huecos, así que solamente podemos vender hasta 4 mercancías.
Cuando se estén las 4 mercancías se retirarán y se abrirá una nueva casa de comercio. Nosotros empezamos la venta. Y por ejemplo, si colocamos esto aquí, hacemos la acción de la venta y recibimos el dinero de la mercancía. En este caso recibimos 2 doblones. Pues estos 2 doblones lo cogemos y lo llevamos al puerto. Además, como somos el que hemos cogido esta acción, nos darán un doblón más por realizar. En este caso, por la azúcar nos darán 3. Si por ejemplo hubiéramos dado el maíz, pues el maíz nos da un 0. Pero si somos el mercader, en principio, pues nos darán 1 de moneda, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que tenemos que hacer. Se rellena, solamente caben 4, solamente tienen que ser mercancía diferente, no puede ser mercancía igual. Y además lo harán todos los jugadores, si pueden vender. Y cuando se complete, se quita y se abre una nueva casa de comercio. Además tenemos 3 diferentes mercados. Por ejemplo, si esto estuviera así, pues en el mercado pequeño, cuando vendemos, nos dan un doblón más. Imaginamos, vamos a hacerlo así para que se vea mejor. Somos el mercader, vendemos, nos dan 2 por vender. El mercader nos das 1 y además por el mercado pequeño nos va a dar otro. Si en vez de en el mercado pequeño lo tuviéramos en el mercado grande, en vez de darnos una moneda, nos dan 2. Y en la oficina, si tuviéramos la oficina, podemos vender una mercancía que ya estuviera vendida. Podemos hacer esto y podemos hacer esto, que en este caso nos darán otras 2 monedas. Bien, esto es todo lo que tenemos que saber sobre el mercader. Vámonos con el siguiente ciudadano. El ciudadano que vamos a explicar va a ser el capitán. Así que cogemos el capitán y nos lo llevamos a nuestra zona de juego. En este momento el capitán despacha mercancías. ¿Qué es lo que quiere decir? Que del puerto cogeremos mercancía y la llevaremos a los barcos. Por cada mercancía que llevemos, por cada mercancía nos llevaremos un punto de victoria. Entonces imaginamos que estos 3 maíz, los llevamos a este barco, lo colocamos aquí, y por cada uno pues nos van a dar 3 puntos de victoria. Bueno, por cada producto de esto nos va a dar 3 puntos de victoria. Los puntos de victoria son secretos, los llevamos a nuestra zona de juego y lo ponemos secreto. El manual nos dice que lo pongamos debajo del puerto, pero lo podemos poner en cualquier sitio de la mesa. Y además nos dice, si somos el capitán, nos llevaremos un punto más extra. Lo ponemos aquí. Luego el siguiente jugador, imaginamos que pone azúcar, lo coloca aquí, y el siguiente jugador coloca añil, y lo coloca aquí. Ahora nos tocaría a nosotros. Ahora nosotros podemos, si tenemos más mercancías, podemos llevarla a estos para ganar más puntos de victoria, y si no, pues no. Imaginamos que nosotros, este no lo tenemos, ¿vale? Imaginarlo. Pues rellenamos estos 2 y ganamos otros 2 puntos más de victoria. El siguiente no tiene, el siguiente no tiene, el siguiente no tiene, nos toca a nosotros y tampoco tenemos. Entonces, cuando ninguno pueda rellenar más barcos, pues se acabará la partida. Imaginamos que en vez de tener el siguiente jugador, pues lo coloca aquí y ya está. Cuando un barco esté completo, al final de la fase del capitán, se descarta, ¿vale? Se quitan estas fichas y ya estaría vacío. Más cosas, y lo más importante, quitarnos la mercancía. Imaginaros que al final del turno tenemos esto, ¿vale? Tenemos 3 mercancías de café. Pues todos los jugadores tienen que hacer merma de su mercancía. Quiere decir que solamente puede haber un tipo de barril de cada producto. Así que estos 2 se descartarían y nos quedaría solamente este barril de café y este barril de tabaco. Bien, ahora tenemos los diferentes edificios que van en estas localizaciones. Imaginamos que tuviéramos el muelle y el muelle nos dan un punto extra más por vender mercancía. Quiero decir, os lo voy a decir directamente, cada vez que se cargue un tipo de mercancía diferente en un barco, ganarás un punto de victoria. Como hemos hecho ahora y tuviéramos el muelle, hemos cargado maíz y hemos cargado azúcar. Así que obtendríamos 2 puntos de victoria extra. Si tenemos el almacén pequeño, en el momento en que nos tengamos que descartar mercancía, cogemos un tipo de producto y podemos tener toda la mercancía que queramos. Así que si estuviéramos así, pues lo que es el café
podemos tenerlo. Imaginemos que lo tuviéramos así en el siguiente turno. ¿Vale? Si tuviéramos el almacén grande, podemos guardar de todas las unidades que queramos, pero de 2 productos. Así que podemos tener una unidad de tabaco, 2 de café por el almacén grande y 3 de añil por el almacén grande. Y si además del almacén grande tuviéramos el almacén pequeño, podemos guardar hasta 3 tipos de mercancías de todas las unidades que queramos. Bien. Y luego, por último, tenemos el embarcadero. Imaginamos que tenemos un embarcadero, y el embarcadero es como si tuviéramos un barco privado para nosotros. Podemos fletarlo de toda la mercancía que queramos, aparte de los barcos cargueros, ¿vale? Una cosa es un barco carguero y otra un barco fletado. Entonces cogemos el embarcadero y en cualquier momento de la unidad, de la acción del capitán, pues podemos decir: vendo estos 3 de añil y me van a dar 3 puntos de victoria por mi acción del embarcadero. Bien, explicado el capitán, vámonos con el último personaje o ciudadano de este Puerto Rico. Nos queda explicar un ciudadano más y vamos a explicar cómo se acaba la ronda, cómo se acaba la partida y quién es el ganador del juego. Bien, lo último que nos queda es el buscador de oro, que es un poco la acción loser, ¿de acuerdo? O puede funcionar bastante bien. El buscador de oro simplemente lo cogemos, nadie hace ninguna acción, simplemente la hacemos nosotros y cogemos un doblón de la banca y la llevamos a nuestra zona de juego. Esto es lo único que hace el buscador de oro, ¿vale? No tiene ninguna acción. No tiene ninguna acción para los demás, solamente una ventaja para nosotros, que es coger un doblón. Bien, pues cuando ya hemos explicado todos los ciudadanos, vamos a explicar cómo se acaba la ronda. Pues imaginamos que nosotros hemos cogido el capitán, un jugador ha cogido este y otro jugador ha cogido este. Cuando todos los jugadores hayan cogido una acción, se acabará la ronda. Los ciudadanos que no hayan elegido, se les colocará un doblón y se devolverán los diferentes ciudadanos que hay aquí. La tarjeta del gobernador o la carta del gobernador se la pasamos al jugador de la derecha y comenzará una nueva ronda. Bien, y volveríamos a comenzar otra vez la partida como hemos explicado. ¿Cuándo se finaliza la partida? La partida puede finalizar de 3 maneras y son 3 maneras drásticas. Pasan 3 cosas, o una de estas 3 cosas, se acaba automáticamente. Se acaba automáticamente cuando un jugador haya completado sus 12 espacios, entonces se acaba automáticamente la partida. Cuando no haya más puntos de victoria en la reserva, se acaba automáticamente la partida. O no haya más trabajadores en la reserva, ese jugador automáticamente acaba la partida. En el momento que acaba la partida tiene que mirar, en primer lugar, cuántos puntos de victoria tiene aquí. Vamos a colocarle que se ha descolocado. Luego tenemos que ver cuántos puntos de victoria tienen por los edificios, que los tenemos aquí, y cuántos puntos de victoria además tenemos por las bonificaciones de esto, ¿vale? Tenemos unos edificios grandes y unos edificios pequeños. El que más puntos tenga, pues será el ganador de Puerto Rico. Bien, esto es todo lo que tenemos que saber sobre el juego base. Ahora vamos a ir a explicar las expansiones que tiene el juego, cómo funcionan esos nuevos edificios, esas nuevas mecánicas, y ver qué es lo que nos trae esta nueva edición de Alea. Explicado el Puerto Rico, el juego base, vámonos a explicar la preparación de la primera expansión, que son los nuevos edificios. No me voy a parar en explicar todos los edificios, porque si no sería todavía el vídeo más largo, así que solamente me voy a explicar cómo se prepara la preparación de la partida. Y os voy a enseñar un poquito cómo es el juego. El juego todavía tiene más losetas, como veis, pero solamente he cogido una de cada una. ¿Cómo se prepara la partida? Pues cogemos las losetas que son de color verde, ¿vale? Para que lo veáis aquí. Son de color verde y aquí viene el coste de producción. Si es una cantera, 2 canteras, 3 canteras o 4 canteras. En la preparación de la partida, cada jugador podrá coger y sustituir uno de los edificios que están marrones, por ejemplo esta caseta de obra, pues la sustituimos por los acueductos. Y cogemos todas las fichas de acueductos y la colocamos aquí. Y las casetas de obra
se irán fuera de la partida. Así cada partida será totalmente diferente y con diferente sabor. Si por ejemplo lo ponemos aquí, la posada, pues vamos a quitar este almacén grande y colocamos la posada. Y así lo haremos con todos los edificios hasta que todos los edificios verdes estén aquí dentro. En ese momento comenzará la partida. Y la partida para 2 jugadores se hace de igual manera, ¿vale? Bien, explicado. Y cada edificio pues tiene tiene unos diferentes acciones que, como he dicho, no lo voy a explicar porque si no el vídeo se va a hacer muy largo. Esta sería la primera expansión, cómo añadimos los nuevos edificios a nuestro juego base. Vamos a aplicar la segunda expansión del juego. Voy a aplicar ahora la segunda expansión del juego, que yo creo que es la clave, es donde le da la chicha de la expansión, que es la de los nobles. Le da una vuelta de tuerca muy chula. Preparación de la partida. En esta preparación entran, da igual el número de jugadores, entran todos los trabajadores. Y además entran estas nuevas fichas que son nobles y entran 20 fichas de nobles. Aquí he dejado solamente unas pocas, ¿de acuerdo? Además, como veis, ya tenemos el tablero completo porque entran las nuevas localizaciones de esta expansión. Si jugamos con la primera expansión, pues simplemente cogemos las que no sean de esta expansión y las cambiamos como hemos hecho anteriormente. ¿Qué deciros que cambia en esta expansión? En esta expansión, al principio de la partida y al final de cada ronda se añadirán trabajadores a la oficina. Entonces, por ejemplo, si somos 3 jugadores y la primera ronda, pues como mínimo son 3, pues añadirán 3 trabajadores de la reserva a la oficina de trabajadores. Pero se quita uno de esos trabajadores y entra un noble, ¿vale? Los nobles al final de nuestra partida, por cada noble nos darán puntos de victoria. Y además, si tenemos estos edificios rojos, pues nos van a dar diferentes bonificaciones. Voy a explicaros rápidamente, como son poquitos edificios, cómo funciona cada uno de los edificios, dando unos matices, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la zona de la oficina de zonificación. Esta oficina, si está ocupada por un trabajador, nos cuesta un doblón menos coger un edificio pequeño, que son estos, ¿de acuerdo? De aquí, que se me van. Todos estos son los edificios pequeños y nos cuesta un doblón menos. Si en vez de tenerlo ocupado por un trabajador, lo tenemos ocupado por un noble, nos costarán 2 doblones menos comprar un edificio grande, que son estos que hay aquí abajo. Luego tenemos el proveedor real, que lo tenemos aquí. El proveedor real, por cada noble que tengamos, y podemos intercambiar barriles por puntos de victoria. Eso es lo que podemos hacer con el proveedor real. La capilla está aquí. La capilla, si está ocupada por un trabajador, nos van a dar uno más de un doblón más. Y si está ocupada por un noble, nos va a dar punto de victoria. Cuando digo ocupada, tiene que decir, por ejemplo, esto es cuando está con el comerciante. Entonces, en esta fase, cuando se haga esta fase y hagamos esta acción, pues realizaremos las diferentes acciones de los edificios. Luego tenemos la villa. La villa, ¿dónde está? La villa es una maravilla, pero no la ve. No ve. Vamos a mirar por los costes, que vale 3, así que tiene que estar aquí. Aquí, ¿ves? Aquí está la villa. La villa nos da directamente un noble en el momento que hagamos esta acción. Bueno, nos va a dar un noble que nos llevamos a nuestra zona de juego. El refugio de caza, que está aquí, nos dice que si está ocupado por un trabajador, descartamos una plantación. Podemos descartar plantaciones, que eso no antes lo podíamos hacer. Y si está ocupado por un noble, ya nos llevamos 2 puntos de victoria si el jugador que tiene más casillas de campos vacíos. Si somos el que más tiene de campos vacíos, pues nos llevamos 2 puntos de victoria. El registro, que lo tenemos por aquí arriba, está aquí. En el registro, si está ocupado por un trabajador, podemos comprar una plantación por un doblón. Y si está ocupado por un doble, podemos vender una plantación por un doblón. Y luego lo último que tenemos son los jardines reales, que los tenemos aquí, que nos van a dar uno más
de puntos de victoria por noble. Sí, normalmente nos dan uno más por cada noble, pues con la Jardín Real nos van a dar 2 puntos de victoria por cada noble. Bien, esto sería la nueva expansión, la segunda expansión que tiene el juego, que son las de los nobles. Vámonos con la tercera expansión. Vamos con la tercera expansión de Puerto Rico, que es el Bucanero. Aquí en el Bucanero lo que tenemos que hacer es la preparación inicial de los personajes, dependiendo del número de jugadores, y añadimos el Bucanero. ¿Qué es lo que tiene esta modalidad? El Bucanero, en el momento que lo cogemos, también nos quedamos con la ficha. La ponemos aquí a un lado, ¿vale? Y podemos hacer 4 cosas con el Bucanero: piratería, saqueo, asalto o captura. Si hacemos la piratería de cualquier barco que haya en juego, lo que podemos realizar es cogemos toda la mercancía y la retiramos. Y podemos almacenar hasta 3 mercancías en nuestra zona de juego. Eso es con la piratería. Si hacemos el saqueo, lo que hacemos es saqueamos toda la mercancía de la casa de comercio y nos llevamos un punto de victoria por cada mercancía saqueada. En este caso, pues nos llevaríamos 2 puntos de victoria. Cuando hacemos el asalto, lo que hacemos es contamos el número de jugadores, somos 3 jugadores, pues estos 3 sí que se tienen que quedar aquí y el resto no lo llevamos a nuestra isla, pero no los podemos guardar en el puerto, simplemente los tenemos que colocar directamente en las plantaciones o en los edificios que no estén ocupados. Y por último tenemos la captura. La captura es coger a uno de los personajes, imaginamos que vamos a coger al capataz, y tiene 2 doblones, pues cogemos al capataz, nos llevamos sus doblones y lo capturamos. Si algún jugador quiere coger este ciudadano, nos pagará 3 doblones a nosotros y podrá realizar la acción. Si no la hace, pasan los turnos y no la hace, nosotros realizamos, además de hacer la acción del bucanero, en este caso de captura, realizaríamos la acción de el capataz. Bien, estas serían las 4 acciones que tiene el bucanero. Peculiaridades: cuando se coloca, imaginemos que volvemos a hacerlo y ponemos doblones, el bucanero no recibe un doblón cuando se pone encima. Y además, nosotros no devolvemos la ficha de bucanero. Quiere decir que nosotros en el siguiente turno no podremos volver a usar el bucanero, sino otro jugador lo cogerá y le daremos esta ficha a ese jugador, ¿vale? Para que todos los turnos no se pueda utilizar el mismo jugador el bucanero. Bien, esto es todo lo que tenemos que saber sobre la tercera expansión. Vamos con la última expansión del juego. Y la última expansión que tenemos que explicar es la del festival, que es una pequeña carrera que le vamos a dar en el juego. ¿Cuál es la preparación inicial? Pues cogemos esta pequeña cuadrícula, esta pequeña loseta, o gran loseta mejor dicho, y la rellenamos. ¿Cómo se rellena? Pues primero los objetivos de plantación. Cogemos las 5 diferentes losetas de plantación y al azar cogemos una y la colocamos. Y la ponemos aquí. Con la producción, pues cogemos toda la producción, una bolsa o en la mano, como queramos, y colocamos aquí 3 al azar. Y de construcción, lo que tenemos que coger es las fichas que son de 3 canteras, ¿vale? Que no sean de producción, ¿vale? Y aquí tenemos el coste. Las cogemos al azar y ponemos una. Y la ponemos aquí. Esto lo ponemos a un ladito de nuestro tablero. Bien, ¿qué es lo que significa esta nueva expansión? Pues entonces, para el objetivo de plantación, lo que tenemos que hacer es tener 3 plantaciones de este objetivo. En el momento que lo tengamos, el primer jugador recibirá su recompensa. Esto solamente lo podrá hacer el primero que lo realice. Recibirá en este caso 3 trabajadores y los colocará en su zona de juego. El primer jugador que consiga producir en un mismo turno 2 maíces y un añil recibirá 3 monedas. Y el primer jugador que consiga construir un embarcadero recibirá 3 puntos de victoria. Bien, pues esto ha sido
Puerto Rico. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!